Bien, buenas tardes. En esta clase que va a ser un poco más corta de lo usual, entonces vamos a tratar de describir lo que finalizamos en la clase anterior. Te recuerden que lo que estábamos haciendo era precisamente eh, desarrollar o encontrar cuáles eran las expresiones para la difracción cuando teníamos el caso de una abertura de tipo circular. Entonces dijimos que las aberturas son aquellos elementos, o sea, el simple hecho de la luz pasar a través de una abertura hacía que sufriera efectos difractivos. Y para poder entonces estudiar cómo se comporta la luz a través de una abertura de tipo circular, necesitábamos hacer un cambio entonces de las coordenadas para analizar cómo se comportaban esas nuevas coordenadas. En lugar de tenerlas en términos de z griega y eta, la expresaríamos en unas coordenadas que son de tipo polar, con el radio indicándome la distancia desde el centro del origen de coordenadas hasta el punto que estemos analizando, y el ángulo phi indicándome el ángulo que está formando ese vector particular. Y entonces, ¿a qué era lo que llegábamos cuando hacíamos el reemplazo de coordenadas y cuando expresábamos precisamente el diferencial de área en términos de estas coordenadas polares? Pues también considerando que la máscara de fase en este caso iba a ser una máscara que iba simplemente a indicarnos una transparencia en la región o en el punto, en el área circular de la abertura, y cero en todos los demás puntos. Entonces, cuando obteníamos eso, lo que íbamos a hacer era emplear una herramienta matemática que se conoce como las funciones de Bessel. Y esas funciones tienen unas características. Esas características son esencialmente que este tipo de funciones de primera clase o de primer orden están relacionadas entre sí, son unas funciones que son sucesivas. Entonces podemos utilizar una fórmula para poder determinar una de ellas. Y a partir de esa fórmula, simplemente variando el parámetro m, vamos a poder obtener cualquiera de las funciones de Bessel. Esa es una de las características que las hace importantes. ¿Y por qué son o por qué aparecen esas funciones? Porque esencialmente las funciones de Bessel son las funciones propias del sistema de coordenadas cilíndricas. Y aquí lo que estamos teniendo es justamente un sistema de coordenadas cilíndricas. Miren que acá tenemos un sistema de coordenadas polares, pero la coordenada z sigue siendo lineal, sigue siendo esta longitud que hay entre el plano de la abertura y el plano de la detección. Entonces las funciones de Bessel son esas funciones propias para ese tipo de sistemas. Y lo que nos vamos a encontrar es que una de sus propiedades es precisamente que, como las funciones están relacionadas y yo las puedo obtener a partir de esa fórmula de recurrencia, entonces las derivadas van a estar relacionándome, o la derivada de la función particular, digamos en este caso la función de orden m, va a estar relacionada con la función m-1. Y despejando a partir de allí, yo puedo encontrar esta relación entre la función de orden m y la integral de m-1, ¿cierto? A partir de esta derivada simplemente integro ambos lados, entonces me queda la expresión de esta manera. ¿Qué es lo que nos permitía eso? Una vez hacíamos los reemplazos correspondientes en el cambio de variable. En nuestro caso, el cambio de variable que íbamos a emplear, lo hemos puesto por aquí, me perdió, creo que aquí está. Esos cambios de variables, donde indicamos que u y b eran estos dos parámetros en términos de el número de onda, el radio sobre el plano de la abertura, el radio sobre el plano del detector y la distancia z, y el vector de ángulos, o la diferencia más bien entre los ángulos de la coordenada sobre la abertura y la coordenada sobre el plano del detector. Entonces, con ese cambio de variables, podíamos expresar, cuando hacíamos el reemplazo de esas variables, la función j0, y darnos cuenta que esa función j0 nos va a permitir encontrar la función j1. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar al reemplazar eso? Que justamente esa función j0 está embebida dentro de esta función integral que tenemos aquí. Entonces, la solución de esta integral es justamente la función o un término en términos de la función j1.
Listo. Entonces ahí vamos. Les voy a presentar entonces en este momento la presentación. ¿Dónde la tengo yo por aquí? No es esta. Que se me hizo la presentación. Aquí está. Esta. ¿Alguna inquietud hasta allí? Hasta eso que hemos discutido, que estamos tratando de recapitular. Juan, yo me perdí un poquito. ¿Qué es lo que qué nos da relacionar utilizar esa relación de esa derivada? Pues no entendí como que hacía, Ok. porque o sea, despejamos una función de Bessel, pero si ya ahorita, pues más arriba estaba la definición de la función de Bessel. No, lo que pasa es la función de la derivada. Espérame, yo vuelvo aquí. La derivada es simplemente una propiedad de las funciones de Bessel. Esta es la propiedad como tal de la función de Bessel. Así es como se describe la propiedad, ¿sí o no? Lo que estamos haciendo con la derivada es simplemente decir, si esta propiedad yo la puedo escribir en términos de la derivada con respecto a u de la función jm, entonces también la puedo escribir si yo hago la integral. Aquí lo único que estamos haciendo de distinto es simplemente integrar aquí e integrar aquí. Entonces mira que la integral de la derivada me da digamos, este argumento de aquí. Desaparecería todo este término de acá, y me quedaría al otro lado simplemente el término integral. Es simplemente como para poderla expresar en términos de decir que si yo tengo una integral en términos de una función jm-1, eso es exactamente igual a escribirlo, o la solución más bien de la integral de jm-1 es una función que va a estar en términos de jm. Entonces mira que acá lo que vamos a encontrar es que justamente vamos a escribir la función j0, y entonces si esa función j0 está metida dentro de una integral, yo puedo escribir esa solución de esa integral como una función, ya no j0 sino j1, porque mira que esto es un valor numérico más alto que esta función que tenemos dentro de la integral. Listo. Sí, y entonces eso que nos da de Entonces, adicional. ¿eso qué es lo que nos está diciendo? Mira, lo que estamos haciendo es, nosotros vamos a escribir la función j0, solo por escribirla. ¿Cómo la vamos a escribir? Vamos a utilizar esta función de recurrencia, o sea, la función que nos permite escribir las funciones de Bessel. Listo. Entonces, si yo escribo aquí j0, acá me queda i a la menos 0, que sería 1. Aquí este término, ahí están escuchando los niños. Acá tengo el término e a la imb, pero entonces esta m vale 0, entonces este primer término desaparece y únicamente voy a quedar como e a la iu coseno v de v. Listo. Que es justamente lo que tenemos acá. Esta función expresada j0. Pero lo que hicimos fue utilizar este cambio de variables. Entonces, cuando hacemos este cambio de variables, si yo reemplazo los valores de u y de b por estos que tenemos acá, entonces nos encontramos con la función j0 expresada de esta manera. Pero esta función j0, esto que tenemos aquí, se parece a esto que teníamos aquí. Sí, mira que son los mismos términos que van a aparecer allí. Por acá tenemos un 1 sobre 2pi. Y por acá vamos a tener, no, por acá no vamos a tener el 1 sobre 2pi justamente, pero entonces este sería un factor que saldría de despejar. Pero sí nos va a quedar esta integral entre 0 y 2pi, ¿sí? Integral entre 0 y 2pi, e a la i k rho rz, coseno de phi menos θ. Mira la que está por aquí. E a la integral entre 0 y 2pi, mira la que está, e a la menos i k z rho r coseno de phi menos θ, y por acá me va a aparecer el de phi. ¿Sí? Entonces, justamente lo que podemos hacer es despejar y decir, es que esa función j0 que me aparece allí está metida dentro de pues una manera de expresar justamente
la, la integral, esa integral que me daba a dar el valor de la función de onda en el plano del detector. Y entonces, al hacer eso, yo puedo decir, es que la solución entonces es de tipo, o sea, la respuesta de todo esto es una función J1. Entonces ya les voy a mostrar aquí, vamos a pasar aquí un poco rápido de esta parte, porque esto empieza con un problema que ya habíamos resuelto, que era el problema de considerar la difracción a través de una abertura de geometría rectangular. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que hacíamos era, en este caso, por ejemplo, me esperan un segundo. Está exactamente igual a como empezó ayer. Y me tocó parar mi clase de física precisamente por eso. Porque mi niño se empieza a quejar de que tiene mucha hambre todo el tiempo. Entonces me toca parar la clase. Bueno, entonces les decía, esto ya lo habíamos descrito. Habíamos dicho, iluminamos una abertura rectangular. Esa abertura rectangular entonces expresábamos la función de transferencia en la máscara como una región donde dentro de este rectángulo la función de transferencia vale 1 y por fuera del rectángulo la función de transferencia vale 0. Y entonces lo que hacíamos era simplemente reemplazar esos valores dentro de la integral de difracción. Y cuando hacíamos eso, miren que llegábamos a unas expresiones, ustedes la pueden revisar en las notas de clase o en la clase que hicimos justo antes de salir al receso, llegábamos a una expresión donde la respuesta de esta integral era una función seno sobre argumento, una función que habíamos llamado la función sinc. Y entonces eso lo que nos da a entender es que justamente la amplitud a lo largo de este eje horizontal y de este eje vertical, que son los correspondientes a las geometría que tenemos acá, esta geometría de tipo rectangular, se va a distribuir en una forma sinc. Y cuando hacíamos la irradiancia, entonces, ¿qué es lo que podemos detectar, cierto? Lo que vamos a tener entonces también va a ser una función sinc al cuadrado a lo largo del eje horizontal y a lo largo del eje vertical. Para el caso de, bueno, y esas funciones tenían esta geometría. Para el caso de la apertura, perdón, de esa abertura de tipo circular, entonces miren que lo que hacíamos era convertir las coordenadas a unas coordenadas de tipo cilíndrica en el plano de la abertura y el plano del detector. Y eso lo que nos permitía era expresar justamente, esto lo vimos en la clase anterior, el producto punto entre el vector posición sobre el plano de la abertura y sobre el plano del detector como ρ por r por el coseno de la diferencia de los ángulos. Y esto es justamente igual al producto de las fases. Y ese producto que aparece en la fase, miren que es el mismo producto que nos aparece aquí arriba, es la coordenada griega del plano del eje horizontal, la coordenada x del plano del detector. Vamos a dejarlo ahí. Y las coordenadas verticales, eta y y, que serían las del plano de la abertura y del plano del detector. Listo. Luego, entonces miren que lo que hacíamos era justamente reemplazar esos valores sobre la integral. Y aquí era donde decíamos que justamente la función de onda, esta función expresada en términos de
de estas coordenadas cilíndricas es exactamente igual a la función de onda si yo la expreso en coordenadas rectangulares. Y por lo tanto, entonces la solución en este caso va a ser una solución que tiene que ver ahora con una función que se llama la función de Bessel. Voy a quitar de aquí para que se vea bien esta parte. ¿Sí? Entonces observen que acá vamos a tener el mismo coeficiente, pues el coeficiente de geometría, en este caso de la abertura, que tiene que ver con una función o una dimensión a al cuadrado. Miren que acá, en este término de acá, nos aparece ahora un producto a por b, porque es un rectángulo. En este caso nos aparece es pi por a al cuadrado. Y ese pi por a al cuadrado nos da entonces, o nos indica la referencia al área de esta abertura. Nos aparece una onda portadora esférica, E a la I k z sobre z. Acá también nos aparece una onda esférica, E a la I k z sobre z. Y acá nos aparece esta función de Bessel. ¿Qué pasa con la función de Bessel? ¿Se acuerdan que en la clase anterior les dije que esa función de Bessel justamente aparece cuando estamos haciendo o cuando se resuelve, por ejemplo, el problema de la vibración de una membrana circular? ¿Sí recuerdan eso? Sí, no. Sí, señor. Listo. Diego por acá nos está compartiendo un video también para recordar de dónde sale esa solución de la ecuación de Bessel. Gracias, Diego. No lo he visto, pero de pronto los compañeros pueden estar interesados en ver entonces ese video ahora más tarde. Entonces, justamente con esa característica, esa membrana circular pues estará vibrando con una simetría de rotación. ¿Cómo así que una simetría de rotación? Los puntos desmedidos desde el centro, si yo mido un punto a una distancia r, todos los puntos que se encuentren a esa misma distancia van a estar con la misma amplitud de oscilación y entonces, por lo tanto, vamos a poder describir la función o vamos a poder describir la solución en términos de esa simetría rotacional. Entonces, por eso es que nos aparecen estas simetrías y ahora el patrón de difracción va a cambiar, ya no se va a ver como se ve aquí arriba, que se ve como una crucecita, sino que se va a ver como discos concéntricos. Y entonces eso es justamente la solución que tenemos aquí. Es una solución J1, ahora función de Bessel J1, con su argumento dividido ese mismo argumento. Entonces a ese tipo de relación se le llama la función Hink. ¿Listo? O Jink, como la quieran llamar. Y entonces esa es la solución para la amplitud de la onda justamente en el plano del detector. Si queremos encontrar cuál es la irradiancia, pues simplemente elevamos el módulo al cuadrado. Entonces eso nos elimina las fases y nos deja entonces todo este término de acá al cuadrado. Este i al cuadrado me cancela este menos. Los términos quedarían elevados también al cuadrado. Y justamente la función Hink también aparecería aquí. Observen que las funciones son bastante similares. La función de radiancia, en este caso, la que está en naranja, es la función sinc al cuadrado, y en este caso es la función Hink al cuadrado, con unidades arbitrarias, medidas radialmente, ¿cierto? Medidas, o en este caso, a lo largo de este eje horizontal o vertical, y en este caso medida a lo largo de una dirección que puede ser radial, por ejemplo. Pero miren que la forma del primer pico es bastante similar. Listo, entonces ese es el tipo de soluciones o la distribución energética que va a tener entonces la luz cuando pasa por una abertura de este tipo. Bien, ¿alguna inquietud hasta allí? Bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta? Vamos a considerar también esa condición. ¿Por qué nos va a interesar, por ejemplo, la difracción por aberturas de tipo circular? Como lo mencionamos en la clase anterior, en muchos elementos ópticos o muchos instrumentos ópticos, la luz va a pasar por geometrías de tipo circular.
¿cierto? Las lentes de los telescopios, de los microscopios, los binoculares, cualquier cantidad de elementos es de tipo circular. Y entonces la luz va a sufrir efectos difractivos al pasar por geometrías de ese tipo. Entonces por eso es que es tan importante considerar eso. Si nos concentramos en la función de irradiancia de una distribución circular o de la luz cuando se difracta por una abertura circular, encontramos esta característica. Este pico máximo central que vemos acá es donde está la mayor cantidad de la energía. Cuando hablamos de la mayor cantidad de la energía, estamos hablando de alrededor del 85% de la energía está contenida en este máximo central. Entonces, por eso es tan importante. Si ustedes se dan cuenta, después del máximo central aparece otros máximos, ¿cierto? Un máximo aquí, en este caso, de mucha menor intensidad, o de un valor de amplitud y de irradiancia mucho más pequeño. Y en esa porción hay alrededor de menos del 10%. Entonces, en total, entre el máximo central y el primer arito que rodea ese máximo central, vamos a tener alrededor del 95% de la energía. Sin embargo, es importante reconocer la posición en donde está el mínimo, porque el mínimo nos permite acotar cuál es la extensión del máximo. A ese primer máximo se le conoce como el disco de Airy o Airy. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos permite hacer? Pues básicamente, como las funciones de Bessel tienen los ceros marcados en posiciones que no son periódicas, pero que sí se pueden calcular de manera exacta, entonces la función de irradiancia va a tener los ceros coincidiendo con las funciones de Bessel. Entonces, si se calcula el cero de la función de Bessel, de la función J1, ese cero va a estar ubicado en esta posición, en 3.8317. 3.8317 unidades de lo que estemos definiendo o la manera como estemos definiendo esa función. ¿Listo? Y entonces, si nosotros sabemos que el cero va a aparecer en esa posición, entonces podemos encontrar el radio, el despejar aquí el parámetro R, desde el cual vamos a obtener justamente ese cero. Entonces ese cero estará relacionado, podemos obtenerlo si conocemos la distancia que hay entre el plano del detector y el plano de la abertura, que sería el parámetro Z que tenemos aquí. El número de propagación o el número de onda K es 2pi sobre lambda, o sea que también modificando la longitud de onda, vamos a modificar en dónde va a estar el cero de ese disco de Airy. Y A es justamente el diámetro de la abertura. Entonces miren que yo puedo modificar la posición R en la que me va a aparecer justamente el cero. ¿Listo? O viceversa, yo puedo hacer la función inversa. Yo puedo obtener una observación de de una cierta iluminación que tenga esta distribución, medir cuánto es el valor de R y a partir de allí poder determinar, por ejemplo, la longitud de onda. ¿Listo? O poder determinar a qué distancia estaba el objeto que genera esa difracción. ¿Hasta allí está claro o hay alguna inquietud? Sí, claro, no claro. Está claro, Juan. Entonces el disco de Eris solo es la primera región. Solamente es el primer máximo. O sea, cuando estamos viendo la irradiancia, la parte central llega a unos mínimos. Entonces, esa primera región es lo que conocemos como el disco de Airy. Listo. ¿Sí? Bien, pasemos por aquí, continuemos por aquí. Este es el señor George Airy, que fue quien desarrolló esto. George Airy era un astrónomo inglés y él, justamente esa observación, lo que le permitió, por ejemplo, fue determinar el tamaño justamente de la iluminación a través de las estrellas. Entonces, si consideramos que estos mínimos encierran a ese máximo principal y que la iluminación alrededor del disco de Airy contiene muy poco
de la energía. Entonces, a través de esto fue que se determinó cuál era la posición en la que estaban o con qué tamaño era que se podían observar las estrellas. ¿Listo? ¿Por qué es muy importante eso? Porque también, si nosotros, por ejemplo, tenemos dos fuentes de luz de las cuales están proveniendo onda, ¿cierto? Una señal luminosa que pasa a través de una abertura y se está difractando, esas dos regiones o esas dos fuentes me pueden generar un patrón que puede hacer que sea muy difícil de distinguir si proviene de un solo elemento o si proviene de dos elementos. Entonces, allí es donde viene el concepto de resolución óptica. ¿Qué es lo que nos dice el concepto de resolución óptica? Esencialmente, esa resolución nos permite determinar si la luz proviene de una sola fuente o si proviene de dos fuentes que están separadas a una cierta distancia. Entonces, en este caso, existirá entonces un patrón o un criterio más bien que nos permitirá definir si los objetos están resueltos. ¿Cómo así que si están resueltos? O sea, si pueden definirse uno diferente del otro. Entonces, por acá vamos a dibujar un momentico esto de la resolución. Entonces, cuando estamos hablando de que un objeto o de que un par de objetos están resueltos ópticamente, yo puedo definir patrones precisamente de difracción. Digamos, un primer objeto puede tener este patrón de Airy y este otro, pongámoslo de otro color, puede tener un patrón de Airy diferente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que justamente esta es la distancia de separación entre esos dos objetos. Pero, por ejemplo, podríamos tener la situación, pongámoslo por aquí, entonces a esto lo llamamos objetos resueltos, ¿cierto? Podemos indicar claramente que la iluminación de este es diferente de la iluminación de este. Pero podríamos tener situaciones en las cuales esta otra iluminación se empiece a superponer. Entonces, ¿cómo sabemos que el objeto está resuelto? Entonces, podríamos tener situaciones como esta. ¿Sí? Objetos que pueden aparentar venir de la misma posición, ¿cierto? Yo estoy mirando en un telescopio, yo no puedo definir exactamente cuál objeto está más lejos que otro. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener aquí como intensidad o como irradiancia observada? Voy a obtener la suma de las dos, voy a obtener algo como así. ¿Sí? Este perfil en rosado que tengo allí, junto con el que está en rojo y en azul, es lo que voy a poder observar. Entonces aquí no voy a poder definir si esto proviene de un objeto o de dos. Entonces esto es un objeto no resuelto. Entonces, a partir del conocimiento de esos discos de Airy, el señor Lord Rayleigh definió un criterio que se llama el criterio de Rayleigh. El criterio de Rayleigh lo que dice es, bueno, usted puede determinar que dos objetos están resueltos si se cumple la siguiente condición. La distancia que hay entre los máximos, o más bien la posición de este máximo, está más allá que el mínimo del, del máximo adyacente, ¿cierto? Entonces observen que en este caso, por ejemplo, este máximo coincide con el mínimo del patrón en rojo. Entonces, si ese patrón, si el patrón en azul está un poquito más hacia la izquierda, entonces ya está más cerca del pico que del mínimo, ¿cierto? Entonces en ese caso decimos que no está resuelto. Pero si está en esa posición o más allá, entonces sí está resuelto. Entonces sí está claro cuál sería ese criterio para poder definir esa situación. Sí, ¿no? Sí, señor.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Cuando se observa un patrón, por ejemplo, bajo el límite del criterio de Rayleigh, lo que se va a observar es, al momento de sumar, vamos a encontrar esto. O sea, vamos a encontrar que acá, en esta zona central, hay una reducción en la intensidad. O sea, vamos a tener un máximo aquí, pero un mínimo local. Y aquí vamos a tener máximos y máximos. Y resulta que esta variación entre el mínimo local y los máximos son alrededor del 20%. Entonces, ¿qué es lo que se va a observar? Como se observa aquí en esta imagen, miren que estas dos manchas blancas que vemos acá corresponderían a los discos de Airy de cada una de las fuentes después de que ha sufrido el proceso de difracción por esta abertura. Y si notamos, en la parte central hay una región que está en gris. Entonces esa región que está en gris es una región de intensidad menor. Entonces ahí decimos, esas dos estrellas están precisamente están resueltas, corresponden a dos objetos diferentes. Pero si estuvieran más cerca, entonces ya no veríamos esa mancha en gris, sino que veríamos una única región completamente o de una intensidad más o menos uniforme, y entonces allí no podríamos determinar exactamente que corresponde a uno o a dos objetos. ¿Listo? Bien, entonces miren que esto sería un objeto, este sería el otro, este sería el criterio del cual estamos hablando, el criterio de Rayleigh, justamente que el máximo de la intensidad de uno corresponda con el mínimo de la intensidad del otro, o que sea mayor esa distancia. ¿Listo? Sí, Juan Pablo. Pero entonces, Juan, no entiendo por qué es importante la resolución óptica. O sea, por qué es importante yo saber si el máximo coincide con el mínimo o algo así. O sea, ¿por qué es importante? Porque básicamente, o sea, no solamente, por ejemplo, en observaciones espaciales, ¿cierto? Si estás mirando con un telescopio, necesitas ser capaz de decir o de determinar si la luz que estás viendo proviene de uno o de dos objetos. Pero también, por ejemplo, si estás mirando por un microscopio, qué sé yo, estás mirando un conjunto de microorganismos o unas células, para poder determinar, digamos, los límites de una célula con respecto a otra, necesitas tener lo que se conoce como la resolución, ¿cierto? Porque la luz que está proveniendo de esos objetos también va a sufrir un proceso de difracción y entonces obtener, por ejemplo, unas bordes o unas fronteras adecuadas parte por tener límites o poder definir que la luz proviene de una región o de otra. Eso es precisamente la importancia, digamos, de ese criterio de resolución. Y cuando hablamos de que un objeto, que una pantalla tiene mayor resolución que otra, lo que estamos diciendo es esencialmente que la que tiene mayor resolución nos permite ver con mayor detalle los objetos, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, pasaba o que se puede, digamos, comparar con el caso digital y una imagen, digamos, en una pantalla o una imagen escaneada. A mayor resolución puedo definir mayores, eh, mayor claridad y mayor detalle de los objetos. Es precisamente, pues esa es como la idea detrás de esto. ¿Listo? Entonces, en el caso de las estrellas, si la luz o esos patrones no están resueltos, uno no puede decir con certeza que son dos objetos diferentes. O sea, uno no puede diferenciar si es un objeto o dos objetos. Exacto. Y entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Que en muchos sistemas de estrellas son estrellas binarias. Son sistemas de estrellas binarias, o dos estrellas que están orbitando una respecto a la otra. Entonces, en ciertos instantes, por ejemplo, la luz que provenga de esos objetos no se puede distinguir y no sabemos si, o sea, no podríamos saber si viene de uno o de dos objetos. Por ejemplo, eso también nos permitiría decir, es que en ese momento, al momento de estar orbitando, las estrellas están, por ejemplo, separadas a una cierta distancia o están en la posición en la que una está cubriendo a la otra, ¿cierto? Al momento de ir orbitando. Esa fue una de las formas, por ejemplo, de descubrir que existían objetos binarios o que estrellas, había sistemas estelares binarios donde una estrella orbitaba a la otra, porque entonces la luz que provenía de ese punto particular
en ocasiones se veía como dos diferentes, en ocasiones se veía como uno solo. ¿Sí? ¿Está claro? O Sí, señor. Muchas gracias. listo. Bien. Vamos entonces a discutir un poco. Yo creo que ya con eso culminábamos esto, el capítulo de la difracción. Pero antes de empezar a hablar de la interferencia, pues nos faltan 20 minutos de la clase. No quiero empezar a hablar de interferencia y dejar el tema así como muy mocho. Entonces lo que vamos a hacer es discutir o mostrar un poquito acerca de este simulador. Este simulador, bueno, por acá ustedes, ¿sí? Cuando ustedes lo descargan, van a encontrar unos archivos. Uno de ellos es este ejecutable en Java. Voy a correrme un poquito para acá. Voy a ampliar esto un poquito. Listo. Voy a encontrar este ejecutable en Java. ¿Sí? Esto fue desarrollado por la Universidad de Barcelona, un simulador desarrollado allí. Y lo que vamos a encontrar esencialmente es que cuando lo activamos, pues nos aparece esta pantalla. ¿Sí? Ese simulador es un simulador de acceso libre. Voy entonces a quitar mi cámara para que se vea mejor. Y acá podemos seleccionar y ver los diferentes módulos que esto trae. Esto trae unos módulos de trazado de rayos que nos va a servir cuando estemos viendo la parte de óptica geométrica, simulaciones de los ojos, dispersión de la luz. Esto recuerden que la dispersión de la luz la discutimos cuando estuvimos hablando de la naturaleza ondulatoria de la luz, colorimetría, todo lo que tiene que ver con la formación y el color, que recuerden que también sería parte de las componentes espectrales de la luz visible. Tenemos las leyes de polarización de la luz y a través de Fresnel, que las vimos también cuando vimos las leyes dinámicas de la reflexión y la refracción. Tenemos el experimento de Young, que lo vamos a discutir entonces también cuando estemos viendo la parte de interferencia. Tenemos interferencia por películas delgadas, interferómetros como el de Fabry-Perot y el de Michelson. Los interferómetros los describiremos con un poco más de detalle cuando estemos viendo la parte de interferometría. Y tenemos estos módulos de fibras ópticas, óptica de Fourier. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en mirar un poquito este módulo de la difracción de Fresnel y Fraunhofer. Recuerden que la difracción de Fresnel y Fraunhofer tenía una ligera diferencia, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de la difracción de Fresnel, necesitábamos resolver la integral de difracción completa. No podíamos hacer ningún tipo de aproximación. Pero cuando ya hablábamos de algunos tipos de aproximaciones, como la aproximación paraxial, por ejemplo, y considerar que las fases de Fresnel, tanto en el plano de la abertura como en el plano del detector, eran variables, entonces eso lo que nos permitía era llegar a una situación más sencilla, que era la difracción de Fraunhofer, ¿sí? Esto que tenemos aquí. Este módulo, entonces, ¿qué es lo que hace? Este módulo lo que hace es precisamente permitirnos jugar con los parámetros. Acá tenemos los parámetros de entrada y esto va a ser la respuesta. Es decir, esto sería el control de la abertura y esto sería la respuesta sobre el detector. Para que más o menos entendamos qué es lo que tenemos allí, voy a hacer acá un esquema. Por aquí otra vez. Eso es lo que tenemos en este momento. Espérenme un segundito que otra vez este niño tiene hambre. Ya que hoy ya está feo. Bien, entonces el problema que necesitamos resolver aquí, cuando estamos discutiendo, cuando estamos hablando de la difracción de Fresnel, entonces recuerden que lo que teníamos allí era algo como este estilo. Una cierta zona donde tenemos una abertura y a una distancia particular vamos a tener entonces el detector.
¿Qué es lo que vamos a tener entonces allí? ¿O qué es lo que va a suponer este problema? Que nosotros tenemos una onda que está iluminando, ¿cierto? Una onda que se está propagando y está iluminando esa abertura, y a partir de allí, en esta región, iba a sufrir un proceso de difracción. Recuerden que entonces también las dimensiones de la abertura, la distancia que hay entre la abertura y el plano de detección, me iban a indicar cómo es el patrón de difracción aquí. Entonces es lo que tenemos allí. Entonces, el simulador lo que nos permite es controlar estas características, controlar la longitud de onda de la luz que está incidiendo, y nos permitirá entonces encontrar esa respuesta sobre el detector. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Miren entonces lo que vamos a hacer entonces. Acá podemos entonces jugar precisamente con la distancia de propagación desde el parámetro Z que tenemos acá. Lo podemos modificar. Podemos modificar la longitud de onda. Entonces miren que acá tenemos desde 400, que sería el violeta, 400 nanómetros, que sería el violeta, hasta 700 nanómetros, que sería el rojo. Esto considera entonces, con muy buena aproximación, lo que se observaría en un laboratorio. Entonces vamos a suponer, bueno, ¿y qué más podemos seleccionar? Podemos seleccionar la forma de la abertura, ¿cierto? Modificarla a lo largo de X. En este caso, por ejemplo, es un rectángulo que podemos modificar en X, en Y. Podemos seleccionar círculos. En este caso, lo que podemos modificar es el tamaño del círculo, el diámetro. Podemos hacer ranuras o podemos seleccionar semiplanos. Son diferentes formas. Entonces, este semiplano sería como un borde. Vamos a concentrarnos en este primero que tenemos acá. Digamos que la luz va a pasar, no sé, por un rectángulo que tenga unas dimensiones de 1 milímetro por 1 milímetro. Una abertura de tipo cuadrada. Que tenemos una propagación, qué sé yo, de 400 milímetros, por ejemplo. Por ahí cerca. ¿Sí? 400 milímetros de separación entre la abertura y el plano del detector. Y una vez tenemos esto, entonces tenemos que mirar qué es lo que vamos a obtener en el detector. Miren que acá tenemos el botón para calcular la difracción, este que tenemos aquí en la parte inferior. Si seleccionamos la opción de intensidad, lo que nos va a mostrar la ventana de salida es justamente lo que nosotros veríamos o lo que un detector mediría cuando esté en el plano del detector. Con este seleccionamos la amplitud, es decir, como si fuera la onda completa, o sea, la función de onda. Entonces, función de onda, acá tenemos la intensidad, acá esto nos permite visualizar cómo es el perfil de los picos. Entonces, veamos la imagen, y acá tenemos una característica para modificar lo que conocemos o para mostrar los parámetros en una forma donde se le da una mayor preponderancia a los valores menores. Entonces es una distribución tipo logarítmica. Vamos a hacer el cálculo y miremos qué es lo que obtenemos. Entonces, si nos damos cuenta, eso nos muestra un patrón, unas regiones en forma cuadrada. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, qué es lo que observamos allí. ¿Sí? Observen que acá hay unos mínimos locales, seguidos de unos máximos pequeñitos locales. Eso es justamente lo que podemos observar aquí en estos dos piquitos que están iluminados. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar, acá también podemos modificar un poco en la imagen, esto que se llama el threshold o el factor de saturación. Entonces acá estamos saturando al 100%, o sea, como poniendo el nivel de observación al máximo. Entonces, si lo minimizamos, lo que estamos haciendo es saturar el centro y empezar a observar lo que ocurre alrededor. ¿Sí? Entonces aquí podemos visualizar también cómo es la estructura que se está generando. Miremos aquí con el logaritmo cuál es la diferencia. Observen que con el valor logarítmico
observo valores de difracción, zonas iluminadas que no se observarían directamente con la intensidad porque su valor de irradiancia es muy pequeñito. Sin embargo, en toda esta región del espacio, en el plano del detector, voy a observar el efecto precisamente de esa abertura. Podemos también observar ese pico. Ahora miremoslo en amplitud directamente. Miremos este máximo. Bueno, este es el máximo en amplitud, no el máximo en intensidad. Es la misma irradiancia, ¿listo? Y podemos observar cómo o qué modificaciones o qué afectaría si empezamos a cambiar los parámetros del detector. Miremos, por ejemplo, en este caso, qué pasa, por ejemplo, si empezamos a cambiar los valores de distancia. Entonces miremos, reduzcamos aquí un par de milímetros. ¿Sí? Empecemos a acercarnos y calculemos y miraremos y nos daremos cuenta que ese perfil va a ir cambiando. Aquí ya me he desplazado 10 milímetros, miren que se va marcando más. Marquémoslo a 350. ¿Sí? Y observemos que los picos, por ejemplo, se van a hacer mucho más notorios. Si observamos la imagen, nos daremos cuenta que ese máximo central se está haciendo cada vez más iluminado. ¿Qué otro efecto podemos observar? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, qué pasa si hacemos el agujerito más pequeñito. Hagamos el agujerito en este caso, digamos, de 0.9 por 0.9. Entonces miren que una pequeña variación en la abertura cambió completamente esa forma del patrón. Hagámoslo más pequeñito. Digamos 0.5 por ejemplo. 0.5 por 0.5. Acá miren que el patrón es mucho más marcado en esta posición. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos modificar? Miren que podemos cambiar la luz. Digamos, observen esta geometría que tiene la zona iluminada en rojo. ¿Qué esperaríamos nosotros con el ancho del patrón? Miren la forma que está aquí y miren qué tan ancho. Bueno, en este caso todavía no hemos calculado, todavía estamos con este parámetro a 633. Vamos a calcularlo aquí. Ese es el valor a 633 y ese mismo a 400. ¿Qué nos dimos cuenta? Por ejemplo, en este caso, el máximo central se reduce. Y así podemos entonces modificar diferentes parámetros. Vamos a pararnos por acá en el verde. 526, qué sé yo. Y vamos a empezar a modificar, por ejemplo, la distancia de propagación. Digamos que voy a acercarme más. Ya lo voy a hacer a, qué sé yo, 240. Empecemos a modificar estos parámetros. Yo sí puedo llegar a un valor donde se empiecen a notar algunos efectos adicionales. Por aquí no se alcanza a notar todavía. Miremoslo en el círculo, tal vez puede ser un poco más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, en el círculo, observando en el rojo, a unos 300 milímetros, y con un agujero de 1 milímetro. Y empecemos a cambiar, digamos, el tamaño del agujero. ¿Sí? Uno más pequeñito, 0.1. Nos vamos dando cuenta que va cambiando. Vamos a ampliarlo. Aquí pasa una cosa interesante. Observen lo que pasó cuando cambié de 1, que tenía un máximo, a 1,1. Miren que acá en el centro empezó a aparecer un mínimo. Tenemos la imagen de la iluminación. Justamente apareció, todavía tengo un máximo en el centro, pero rodeado por un mínimo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Miren que allí, por ejemplo, en esto que acabamos de hacer, encontramos uno de esos puntos, de los puntos de Poisson, los que ocurrían, por ejemplo, con la difracción y los que le permitieron, por ejemplo, a Fresnel y Arago justamente demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Recuerden que Poisson se negaba a creer que esa formulación estuviera correcta porque indicaría la presencia de un punto oscuro en el centro. Miren que allí
bajo estas condiciones se nos presenta ese patrón o ese valor del punto oscuro, un mínimo allí. Pero miren que ese mínimo es bastante sensible. Aquí, por ejemplo, si nos desplazamos un poquito, empezamos nuevamente a ver un máximo. Observen allí, va a empezar a crecer un máximo nuevamente. Entonces, esas dimensiones son muy sensibles a las variaciones de características como la abertura. Entonces, por ejemplo, para obtener ese mínimo, ¿qué es lo que tiene que estar ocurriendo? Lo que tiene que estar ocurriendo es que las fases de Fresnel en el tamaño o en la abertura van a ser pares. Y recuerden que si las fases eran pares, se van a anular entre sí. Y si las fases eran impares, entonces empezaremos a ver un máximo. Entonces miren que aquí un par de milímetros más adelante, nuevamente encontramos un punto brillante. Entonces allí tenemos, o podemos decir, que están siendo involucradas o que están cabiendo dentro de este tamaño de la abertura un número impar de zonas de Fresnel. Listo. También se puede observar que esto es bastante sensible a la distancia. Que por ejemplo si me muevo un poquito, puedo empezar también a observar modificaciones en el parámetro, o en este perfil, perdón. Listo. Está claro, entonces, qué es lo que podemos hacer con esta aplicación, con este simulador. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, las mismas condiciones que me producían un máximo para el rojo, para el violeta me producen, por ejemplo, un mínimo. ¿Sí? Lo veo allí. Entonces esto también depende de la longitud de onda de iluminación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Bueno, la próxima vez que dicte el curso de óptica, creo que voy a empezar esta parte de difracción justamente con estas aplicaciones, porque creo que es una manera más didáctica de que uno pueda ver lo que puede esperar a partir de las ecuaciones. Yo sé que de pronto esta forma de hacer primero las ecuaciones y después, ay, mire que sí funciona. No, creo que puede ser un poquito más interesante y más retador si a uno le muestran esto primero, después le dicen, vea, observe que esto que pasó aquí ocurre por esta razón. ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué les parecería esa aproximación? Sí, acompañar de pronto es un poco más. Digamos que estoy pagando la bisoñada por dictar el curso por primera vez. Miren también, sí es cierto, Emanuel, tienes razón. Miren también que entonces esto nos permite ver esas fases de Fresnel y cómo van a afectar, porque miren que las fases de Fresnel las estamos controlando con los parámetros de la abertura, de la propagación, de la longitud de onda. Cuando vamos al caso de Fraunhofer, ¿sí? En el caso de Fraunhofer, también vamos a poder seleccionar ¿cierto? Un rectángulo, un círculo o una línea, pero en el caso de Fraunhofer, de por sí ya vamos a tener directamente el tamaño de la abertura con la condición de que esté solamente contenida la primera zona de Fresnel. Y en este caso, miren que acá cada vez que yo hago una modificación, por ejemplo, yo modifico la distancia, yo tengo que volver a calcular, hacer el cálculo. Y eso es debido a que esta computación o este cálculo como tal es mucho más denso. El computador tiene que evaluar la integral, lo hace bastante rápido, pero tiene que evaluar toda la integral para poderme entregar este patrón de difracción. Pero si estamos en el dominio de Fraunhofer, ya no hay que hacerlo tan directamente. Y recuerden que en el dominio de Fraunhofer es cuando podemos decir es que esto se puede resolver por transformadas de Fourier. Entonces, por transformadas de Fourier, los computadores tienen operaciones que pueden resolver las transformadas rápidas de Fourier. Entonces, aquí esencialmente yo puedo modificar los parámetros. Observen que acá los puedo modificar. Miren que acá las distancias
Las distancias están dadas directamente desde 500 milímetros. Eso es para garantizar que justamente estemos dentro del dominio de Fraunhofer, mientras que acá en Fresnel sí lo podía hacer desde 100 milímetros. Entonces, para el dominio de Fraunhofer voy a tener que considerar estos parámetros. Miremos, por ejemplo, un caso similar al que teníamos allí. Digamos que voy a pararme a 632, 33, algo así. A 500 milímetros con una abertura circular, por ejemplo, y le voy aumentando el diámetro. Entonces, esto es lo que voy a visualizar aquí. Si dibujo el perfil, miren que simplemente voy a ver un pico central. Se puede hacer zoom para ver detalles de ese pico, pero esencialmente, ¿sí? Miren que lo que vamos a observar es justamente que si yo cierro el tamaño, entonces lo que voy a hacer es incrementar el ancho del pico. Si aumento el tamaño, entonces reduzco el tamaño del pico. Listo. Y acá también podemos jugar con tener más de una fuente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener dos aberturas, por ejemplo, dos de este tipo. Entonces este sería el tipo de patrones que puedo llegar a observar. Pero entonces de eso vamos a hablar un poquito más en la próxima clase cuando hablemos de interferencia. Bien. Muchachos, eso es lo que tenía para mostrarles la clase de hoy. Les agradezco entonces por su paciencia y por haberse conectado a la una como les pedí, ¿cierto? Por los inconvenientes que tengo. El próximo viernes seguramente también voy a tener el mismo problema, pero nos conectaremos, trataremos de que la clase pues sea a las 2 horas. Listo.